Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a realizar un examen que ya hice en clase, pero quería compartirlo con vosotros para que juntos resolvamos este examen, por si tenéis interés en saber qué se da como primer examen de programación. Vale, vamos a leerlo un poco por encima, ¿vale? Y vamos a desarrollarlo, es decir, no... Como veis, esto es del último vídeo, pero aquí no hay ningún apartado de exámenes. De hecho, vamos a crearlo y vamos a programarlo aquí con vosotros para ver de qué se trata. Han pasado ya unos cuantos días, la verdad. El examen creo que fue el jueves, si no recuerdo mal. Estamos domingo. Pero quiero desarrollarlo de nuevo para ver si sigo capacitado de resolverlo. Y bien, vamos a leerlo. Estos son como un poco las pautas que hay que seguir, ¿vale? Que no me voy a parar mucho porque no nos vamos a centrar en las pautas, sino en los ejercicios. Y bueno, el examen consta de 3 preguntas. El primer ejercicio es suma de números pares e impares entre dos números. Crea un programa que pida al usuario dos números enteros, A y B, y calcule la suma de los números pares comprendidos entre A y B, la suma de los números impares comprendidos entre A y B, cuántos pares e impares hay en total. Y finalmente indique con un mensaje qué grupo tiene mayor suma acumulado. ¿Los pares suman más o los impares suman más? Vale, de hecho aquí nos sale ejemplo de lo que nos debería salir, salida esperada. Así que vamos a resolverlo. Bueno, vamos a terminar de leerlo y bueno, este ejercicio tampoco tiene mucho misterio. Aquí nos pone condiciones. Si A es mayor que B, es decir, si el mínimo es mayor que el máximo, intercambiemos los valores. Si el rango no contiene números, por ejemplo, A es igual a B y no es par ni impar dentro del rango, muestra no hay números válidos en el rango. Es decir, si A es igual a B, significa que no hay números entre los rangos, porque no hay rango realmente, así que no hay números válidos en el rango. Y se debe usar al menos un booleano en tu método, en tu programa. Ok. Este primer ejercicio tampoco tiene gran misterio, ya veremos que es bastante sencillo. Segundo ejercicio. Aquí yo creo que es el más complicado. Palíndromo numérico. Implementa un programa que determine si un número entero n es palíndromo sin convertirlo a string y sin usar array, es decir, trabajando solo y exclusivamente con números enteros, con operaciones matemáticas. Un número es palíndromo si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, por ejemplo el 0, que solo tiene una unidad. Bueno, todos los números que tengan una unidad serán considerados palíndromos y todos aquellos números que se lean de izquierda a derecha al igual que de derecha a izquierda. Ejemplo, 121 leído al revés, 121 y etcétera. Y aquí nos sale la salida esperada que nos debería salir en cada uno de los casos. En caso de que el número sea 0, tiene que salir true. Si es palíndromo 7, true. 121 true. Este número también true. Este no. Debería salir false y al 10 debería salir false, ¿vale? Luego probaremos todos los casos posibles. Y por último tenemos un cuadrado perfecto. Implementa un método que determine si un número no negativo es cuadrado perfecto sin usar mat.squart. Para los que tengo un poquito más metido en el tema, mat.squart es una función matemática dentro de Java que te permite realizar raíces cuadradas. Por lo tanto nos pone que necesitamos averiguar si un número, tenemos que averiguar si un número tiene un cuadrado perfecto sin usar la librería mat.squart. Asimismo se podría usar la librería pow, ¿vale? Que mat.pow, que es para potencia en vez de para raíces cuadradas, pero en este caso no vamos a usarla. Vamos a interpretar que lo que no se puede usar directamente es la librería mat, para hacerlo un pelín más interesante, pero que tampoco tiene gran misterio. Y debemos usar por lo menos una variable booleana en la lógica y devolver un booleano. Es cuadrado 0, es cuadrado 1, es cuadrado 144, es cuadrado 145. Así que vamos con ello. Voy a poner esto en esta página de aquí. Y bien, vamos a crearnos un Java Project aquí en mis cosas. General. Bueno, voy a ponerlo aquí, Java Project. Vamos a poner examen 1. Vamos a abrir la perspectiva
y vamos a crear un paquete ejercicios. Por ejemplo, una de las cosas que nos dice es que todo estará dentro de una única clase main, es decir, dentro de mi clase main tendrá los 3 ejercicios, pero nosotros por tema de comodidad y tal, vamos a hacerlo en diferentes clases. Entonces vamos a crear un ejercicio 1 con su public static void main y así con el resto de ejercicios. Bien, el primero, si recordáis, es suma de números pares e impares entre dos números. Lo leo de nuevo. Crea un programa que pida al usuario dos números enteros A y B y calcule la suma de los números pares, la suma de los números impares, cuántos números pares e impares hay y si hay más pares que impares o viceversa. Bien, para esto vamos a usar el escáner, porque vamos a necesitar que el usuario introduzca números. Así que scanner s igual new scanner system.in y vamos a hacer un siso introduce el mínimo, bueno, el límite menor, ¿no? Menor. Vamos a poner aquí mínimo igual a s.next int y aquí le declaro que es un entero. Int mínimo aquí. Ahora el turno del número máximo, introduce el límite mayor. Int max igual a s.nextInt. Bien, llegamos a la primera condición que nos pone si A es mayor que B, hay que intercambiar los valores. Por tanto, vamos a hacer un if. Si el mínimo es mayor que el máximo, vamos a declarar una variable auxiliar que va a valer el valor del mínimo. Vamos a igualar mínimo a máximo y máximo vamos a igualarlo al auxiliar. Vamos a intercambiar los valores. Por tanto, ya tenemos la primera validación, ¿vale? Y si ahora tenemos que hacer otro if para la segunda validación, que si recordáis es si el rango no contiene números, porque A es igual a B. Por tanto, si mínimo es igual a máximo, hay que mostrar un siso, ¿no? De no hay números válidos en el rango. Tanto no hay números válidos en el rango. Ok, y encima nos dice que tenemos que usar un booleano en un método de nuestro programa. Vale, por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar un bucle que vaya desde el número mínimo del usuario, desde int i igual a min, y que se va a iterar mientras i sea menor que el máximo. Pero, como nos pone en el título, en el enunciado, que averiguamos la suma de los números pares comprendido entre A y B, incluido el A y B, significa que también tenemos que verificar si el máximo y el mínimo son pares o impares. Por tanto, le voy a poner el menor igual para que siga iterando hasta que i sea mayor que máximo. Por tanto, vamos a generar un bucle desde el mínimo hasta el máximo y vamos a incrementar una unidad. Por tanto, vamos a recorrer todos los números que hayan entre lo que ha introducido el usuario. El siguiente paso sería verificar si el número es primo. ¿Cómo haríamos esto? Pues podemos llamar a un método boolean, bueno, primo no, perdón, boolean par va a ser igual a verificar par y vamos a pasarle como parámetro la i. Y nos lanza error porque tenemos que crear el método y vamos aquí a crear el método y como ya vemos estamos usando un booleano encima de nuestro método porque vamos a retornar un booleano. Por tanto, vamos a poner, bueno, podemos dejarlo en return false, no pasa nada. Vamos a hacer simplemente un if
esto no lo vamos a cargar de momento. Y vamos a decir, si la i entre 2 es igual a 0, si el modular de i entre 2 es 0, es decir, si el resto es 0, significa que es par. Por tanto, vamos a retornar un return true. ¿Por qué? Porque significa que nuestro número va a ser par. En el caso de que no se cumpla esta condición, sería impar. Vamos a retornar return false. Con esta simple verificación, lo que vamos a verificar es si el número de la iteración es par o no, usando el modular. ¿Vale? En caso de que sea par, vamos a devolver un true, por tanto sí que será par. Y si no, pues false. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Si existe par, o sea, si par es true, vamos a ponerlo así, if par, si retorna true, significa que es par. Nosotros vamos a tener aquí una variable, vamos a tener un int contador pares, vamos a igualar a 0, contador impares igual a 0, luego suma pares igual a 0 y suma impares igual a 0. De momento vamos a tener eso. ¿Por qué? Porque hay que verificar, o sea, hay que contar la suma y el número de números, valga la redundancia, cantidad de números. Por tanto, si el número es par, vamos a sumar uno a los contadores. Contador pares va a ser contador pares más 1. Esto se puede simplificar, como ya sabéis, contador pares más. Y encima, suma pares, podemos sumarle la i. Es decir, el primero, el contador, es un acumulador de números. Bueno, o sea, mentira, este primer contador, como su propio nombre indica, es un contador, cuenta el número, cuenta la cantidad de números que se están introduciendo, la cantidad de números que son pares, y la suma son acumuladores. Acumula todos los valores de los pares, sumándolos. Por tanto, ya digo, si el número es par, aumentamos contador y aumentamos la suma. Si no, significa que si retorna false, significaría que es impar. El contador impares sumaría 1 y la suma impares sumaríamos i, acumularíamos la i. Por tanto, ya tenemos tanto el contador de pares como la suma de pares y así también con impares. Lo último que nos falta es mostrar el resultado por pantalla y diciendo a ver si hay más de una cosa u otra. Por tanto, hay que mostrar si los pares suman más o si... A ver, me he perdido. Ah, eso. Si los pares suman más o los impares suman más. Lo único que tenemos que hacer es verificar la suma. Si suma pares es mayor que suma impar, vamos a hacer un siso. Los pares suman más. Si no, vamos a hacer un siso de los impares suman más. Todo esto hay que ponerlo según como no lo ha puesto como debería ser el resultado, la salida esperada. Esto va a lo último. Por tanto, tenemos introduce el primer número, que aquí lo hemos puesto como introduce el límite mayor, pero va a dar igual. Y ahora tenemos que poner suma de pares. Vamos a hacer aquí un siso suma de pares. Y aquí tenemos suma pares. Lo siguiente es cantidad de pares. Siso cantidad de pares. Cantidad de pares. No, esto es contador. Contador pares, ahí está. Y ahora lo mismo para los impares. Aquí suma impares. Aquí contador
impares. Y esto lo cambiamos. Impares. Impares. De esa forma estamos mostrando por pantalla la suma de los pares, la cantidad de los pares, la suma de los impares y la cantidad de los impares. Y ya pues mostrará aparte si los pares suman más o los impares suman más. Por tanto, vamos a ejecutar esto. Vale, nos pone introduce el límite menor. Según el primer caso, el primer número es un 3 y el mayor es un 10. Vale, de hecho, bueno, para que veáis que no miento, lo tenemos aquí. Salida esperada. Introducimos 3, introducimos 10, nos sale suma de pares 28. Suma de pares 28, cantidad de pares 4. Suma de impares 24. Y cantidad de pares 4. Y los pares suman más. Perfecto. En el segundo caso, introducir 5 y 5. Vamos a volver a ejecutarlo. Sobre 5 y 5. Aquí hay algún fallo, porque pone suma de pares 0. Suma de pares 0. Suma de impares debería salir 0, ¿vale? Por tanto, esto está fallando aquí, min y max. Por tanto, lo que podemos hacer es... Bueno, esto primero lo puedo meter un poquito más arriba. Vale, y en caso de que esto sea así, si el mínimo es igual que el máximo, esto debería estar igual. No sé por qué llega a sumar. Puedo hacer un break. No me deja hacer un break. Vamos a probar 5 y 5. Suma impares, suma 5. Esto es porque verifica el mínimo. Vale. Y va desde el 5 hasta el 5. Si tira una única vez. Por tanto, cosa que podemos hacer. Cambiar un bucle for por un while. No es malo. O simplemente poner aquí un else. Para decirle al programa que si el mínimo es igual que el máximo, se ejecute esto de aquí. Y en caso de que no se cumpla, se hace el bucle for. Por tanto, como el número 5 es igual que 5, debería salirme todo 0. Y aquí pone los pares suman más, pero aquí debería salir no hay número válido en el rango. Esto es porque esto de aquí debemos hacer un else if suma pares menor que suma impares y poner aquí un caso, ¿vale? O sea, recordad, estamos verificando primero si suma de pares es mayor que suma impares. Y ahora estamos verificando de nuevo si números pares es menor que suma impares. Si ninguna de estas dos condiciones se cumple, se va a conducir el else, que significa que los dos números son iguales. Por tanto, podemos poner esto de aquí. Vale, lo podemos poner por aquí. Y esto simplemente lo quitamos. Ejecutamos 5 y 5. Y ya sale como debería salir. Este es el ejercicio 1. No me quiero parar mucho más, pues ya llevo 19 minutos de grabación. Vamos con el complicado, vamos con el complejo. El ejercicio 2, el palíndromo. Ejercicio 2. Public static void main y para casa. Implemento un programa que determine su número entero n palíndromo. Vale, vamos allá. Import java.utils. Y vamos a declarar el escáner. Scanner s igual new scanner system.in. Bien, nuestro ISO de introduce un número y vamos a guardarlo int num s.nextInt. Y ahora vamos a crearnos un método que salga, que es palíndromo número,
y vamos a pasarle el número. Vamos a crearnos el método. Y para casa. Bueno, esto debería volver un booleano. Boolean, así que voy a poner un boolean palíndromo. Y retornamos palíndromo. Esto me salta error porque no viene ningún valor predefinido. Así que vamos a poner, por ejemplo, false. Pues lo más probable es que el número palíndromo, o sea, el número no sea un palíndromo. Es lo más común. Básicamente porque hay más números que no son palíndromos que números que sí que lo son. Bien. Primero, el primer paso es identificar cuántos dígitos viene. Así que voy a poner cantidad de dígitos. La forma que se me ocurre a mí, porque recordad que no podemos usar ni string ni array, solo podemos usar número entero, es ir dividiendo, o sea, ir fraccionando el número. Vamos a hacer un bucle for. Mentira, bucle for no podemos, porque no sabemos cuántas veces vamos a iterar, porque no sabemos el número de dígitos que tiene. ¿Vale? Así que mientras el copia, ahora lo explico, sea diferente a num, se va a ejecutar esto. Vamos a tener un número, o sea, vamos a tener un entero que se llama copia, que va a valer 0. Y bueno, vamos a hacer un bucle while mientras copia sea diferente de número. Lo que obviamente, pues como el propio nombre indica, copia, vamos a intentar recrear el número de usuario. Vamos a ver si el número, vamos a suponer que el número es 123, ¿vale? Voy a poner aquí num igual 123. Lo primero que necesito es recolectar el 3. ¿Cómo hago esto? Haciendo el modular. Vale, por tanto, voy a guardar el resto, va a ser igual a número entre 2. Esto hace falta ponerle un tipo, va a ser int. Por tanto, cuando yo haga, imaginemos que yo introduzco 123. El resto va a ser número entre 2. O sea, entre 2 no, perdón, entre 10. Entre 10, perdón. ¿Por qué? Cuando nosotros dividamos 123 entre 10, debería salir 12,3. Pero como solo estamos trabajando con números enteros, nos vamos a quedar solo con 12. Por tanto, el resto va a ser 3. Así que de esa forma aislamos el número. En este caso, si nosotros hacemos un siso de resto, nos debería salir 3. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a hacer, bueno, copia... Vale, no, parece. Espérense porque hace falta reformular un poquito. Copia va a ser igual al número del usuario. Ahora voy a explicar por qué. Vamos a crear una variable que va a ser recreación, que esta sí que va a ser igual a 0. El resto va a ser igual a copia entre 10. ¿Por qué? Porque no podemos modificar el número del usuario, porque eso traería consecuencias. Así que si recreación es distinto al número, pues se va a hacer esto. Resto igual a copia. Y ahora, segundo paso es dividirlo entre 10 para poder ir quitando los dígitos. Así que división y bueno, vamos a hacer int división va a ser igual a copia entre 10. Por último, vamos a acumular la variable recreación, ¿vale? Recreación. Vamos a ir sumando. Y atento a este formulito que voy a explicar ahora porque tiene su chicha. Math.pow resto elevado a nope, espérate. Pow 10 elevado a iteración que me voy a crear por rest. ¿Qué barbaridad es esta? Voy a poner aquí iteración igual a 0 y voy a explicar qué carajo es esto. Bien, imaginemos que estamos en la primera iteración. Necesitamos aislar el 3, ¿vale? El 3, para que se convierta en 3, ¿por cuánto tenemos que multiplicarlo? Al 3 por 1.
3 por 1 igual a 3. Pero imaginemos que nosotros tenemos que hacer alguna potencia, porque nos va a servir más adelante. ¿Qué potencia multiplicada por... O sea, qué potencia de 10 hace que mi 3 se convierta en un 3? Bueno, para los que sepan de matemática, si nosotros elevamos cualquier número a 0, el resultado es 1. ¿Vale? Si yo elevo 10 elevado a 0 es 1. 1 elevado a 0 es 1. 3 elevado a 0 es 1. Pues, ¿por qué vamos a usar primero 10 elevado a 0? Porque como queremos conseguir el 3, la primera iteración que podemos hacer es 10 elevado a 0, que es 1. 3 por 1, 3. Por tanto, lo primero que va a haber dentro de recreación es 3. Pero aquí viene la gracia. Ahora yo voy a hacer una iteración más para incrementar una unidad la iteración. Ahora mi iteración no vale 0, vale 1. 10 elevado a 1 es 10. Imaginemos que ahora yo vuelvo a hacer lo mismo. Ahora recordad que mi copia... Vale. Copia es... Ups, al revés. Copia, vamos a ir quitándole cifras, ¿vale? Ahora mi copia, después de esta línea, no vale 123, porque ya le he quitado una división de 10. Ahora mi división vale 12. ¿Por qué digo esto? Nuestro siguiente número que tenemos que averiguar es el 2, ¿vale? El 2, si yo sumo 2 más 3 me sale 5, no quiero eso. Lo que yo quiero sumar es 20. ¿Por qué? Porque cualquier número podemos dividirlo, bueno, podemos fraccionarlo en sus unidades. 100 más 20 más 3. Esto de aquí vale 123. Qué casualidad que este 123 es lo mismo que 123. Por tanto, yo lo que realmente busco es aislar 3, luego obtener un 20, luego obtener un 100. Esto va a aplicar para cualquier número de 3 dígitos. ¿Que tiene 4? Bueno, pues le agregaremos otra potencia de 10 más hasta sumar el mismo número. La idea es sumar el mismo número. Por tanto, lo de la iteración tiene mucho sentido ahora que voy a aplicar la segunda iteración. Repaso, para quien se haya liado. Primero verifico si la recreación, que vale primero 0, es igual al número del usuario. No va a ser igual. Entonces, voy a dividir, voy a hacer el modular de 10 para obtener el último dígito. Si yo meto un 123 me va a salir un 3. Y voy a dividirlo entre 10. ¿Ok? Esto lo puedo quitar. Ahora voy a sumar 3, que es el resto, por 10 elevado a 0, que es 1. Voy a obtener el 3 que yo quiero. Y aumento la iteración. Ahora mi iteración vale 1. Bien. Ahora vuelvo a hacer lo mismo. Como he ejecutado esto, ahora copia vale 12. Y resto me va a hacer el modular de 12 entre 10, cuyo resultado es 2. A este 2 ahora lo voy a multiplicar por 10 elevado a... ahora ya no es 0, ahora es 1. 10 elevado a 1 es 10. 10 por el resto, que era 2, 20. Ahora sí tengo mi 20. 20 más 3 me sale 23. Voy por buen camino. Le quito una división de 10 y sumo la iteración. Ahora mi iteración vale 2. Bien. Vuelvo a hacer lo mismo. Copia, división de 10. Ahora solo me quedo con el 1. Y lo que voy a hacer es recreación. Vamos a sumar 10 elevado a... ¿Cuánto valía esto? 2. Por tanto, 10 elevado a 2 es 100. 100 por 1, 100. Ya tengo el 100, tengo el 20 y tengo el 3. Sumándolo todo, gracias al más igual, obtengo 123, que es igual al número del usuario. Ya sé cuántas cifras tiene el número del usuario. ¿Cómo lo sabes, Adri? ¿Cómo lo sabes, Shadow? Porque iteración me lo he ido chivando. De primera he iterado por 0, no tenía ningún dígito. Luego 1. Luego 2.
me sale que iteración ahora mismo vale 2. Así que con que le sume 1, obtengo el número de dígitos, ¿no? Si me introdujese 1123, yo necesitase el 1000, esto volvería a iterarse y me daría, en vez de 2, me saldría 3. Le sumo 1 y me sale el número de cifra. Por tanto, número de cifra va a ser iteración más 1. Siempre. Según esta fórmula. Así que ya sé cuántas veces tengo que iterar. Ya sé cuántas veces tengo que iterar porque ya sé el número de dígitos. Ahora bien, ¿cómo monto el número al revés? Bien, ahora yo vuelvo a tener mi número porque lo he ido montando. Esto al final me va a dar otra vez 1123, que es el número del usuario, y ya habría terminado. Por tanto, puedo crear un bucle for, porque ya sé cuántas veces tengo que iterar. Int i igual a 0 y menor que iteración. Y más. Al ponerle que empiezo desde 0 y que va a ser iteración, realmente estamos iterando iteración más 1. Es decir, si iteración vale 2, empezamos desde 0, 0 cuenta, 1 cuenta, 2 cuenta, he iterado 3 veces, justo el número de dígitos que yo tenía. Si iteración vale 3, que recordad que significa que las cifras son 4, 0 vale, 1 vale, 2 vale y 3 vale. Por tanto, 4 dígitos. Me itera correctamente. Bien, una vez tenga el bucle, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bien, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dividir esto por aquí. Y tenemos copia entre 10. Ahora volvemos a tener. Esto debería ser recreación. ¿Vale? Porque recreación, cuando terminemos el bucle while, va a ser igual al número de usuario. Y aquí me doy cuenta de una cosa. Ahora yo debería hacer esto a la inversa. 10 elevado a 3, 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, 10 elevado a 0. Me va a seguir dando el número, pero al revés. Pero para esto, claro, necesito algo. Necesito una variable que vaya decrementando. Y puedo crear una variable que decremente. O puedo hacer un bucle al revés. Desde la i, que va a valer iteración. Que sea mayor o igual que 0. Y esto va a ir restando. Y ahora el resto, vamos a ir dividiéndolo entre 2. Y ahora voy a crearme una variable aquí, entera, int inverso igual a 0. Y ahora inverso va a ser más igual int math.pow de 10 elevado a la iteración. La pregunta del millón, ¿más o menos 1? Yo te diría que más 1 por resto. Vale, vamos a ir haciendo un pequeño debug para que se vaya entendiendo. Yo voy a mostrar SISO, vamos a mostrar aquí el número de usuario, num, y la recreación. Vale. Cuando terminemos el bucle, vamos a verificar el número de usuario y la recreación, que en este caso recreación debería ser igual al número del usuario. Y por último, vamos a volver a crear num y recreación, pero en vez de recreación, inverso. Vamos a probar a ver qué sucede. Un número, pues voy a introducir 121. Ok. ¿Qué tenemos? Primero el número, 121 y 0. Esto corresponde a número y recreación. Bien. Luego tenemos 121 y 121, que equivale al número y recreación de nuevo. Es decir, recreación lo hemos podido igualar al número de usuario. Y ahora por último el inverso nos sale 40.000. Puede ser que a lo mejor el hecho de que hayamos iterado por uno o más influye en algo. Pero vemos que no, que ahora en vez de 40.000 nos sale 4.000.
Por tanto, a lo mejor deberíamos iterar uno menos y nos damos cuenta de que algo está fallando. Porque nos sigue saliendo 400, 4000, 40.000. O sea que no es lo que buscamos. Si nos fijamos, está sumando todos los dígitos, 1, 2 y 1, que al fin y al cabo es 4, en una única variable. ¿Por qué? Porque iteración... Aquí iteración, ¿cuánto nos valdría? Pues vamos a averiguarlo. Vamos a agregarle después de recreación un siso iteración para que nos muestre el número de dígitos que ha contado. En este caso 3. Por tanto, pensémoslo así. Imaginémonos que recreación porcentaje 10, ¿vale? Si porcentaje 10 significa 1, lo estaríamos elevando a 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 es 1000. No nos renta, por eso le hemos puesto el menos 1. Este menos 1 lo que nos indica es, oye, en vez de ser 1000, ponlo en 100, ¿vale? Por tanto, este 1 vamos a multiplicarlo por 10 elevado a, en este caso, 2. 10 elevado a 2, 100, 100 por 1, 100. En principio, nos renta. Y, bueno, vamos a mostrar qué nos va saliendo por aquí. Vamos a mostrar un siso inverso para ver qué sucede en cada iteración. Bien, ¿qué tenemos aquí? Primera iteración, sale 100, porque ya hemos dicho, este 1 lo estamos pasando a este lado, 100, pero ahora 20 me lo pone aquí. ¿Por qué me lo pone aquí? ¿Qué sentido tiene? Vamos a echarle un vistazo. El inverso va a ser igual, más igual a int math.pow 10 elevado a iteración menos 1 por resto. Lo que nosotros estamos buscando con esto es que si nosotros tenemos 121, bueno, vamos a hacerlo 123, obtengamos 300 más 20 más 1, en total debería salir 321. El número al revés, eso es lo que buscamos. Ahora bien, ¿qué falla? Vamos a probar con 123 para verlo un poquito más claro. El primer 300 lo pillamos bien. Ahora la cosa es que me lo sigue sumando aquí, en vez de pasar al siguiente dígito. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Existe una cosa que se llama breakpoint o debugger, ¿vale? Que nos permite parar en un punto concreto. No ha funcionado, pues no le ha salido de la pinga. Y aquí nos sale. Hacemos a switch. Como veis, nos pincha aquí. Vale, aquí podemos ver con F6 cada paso que hace y lo que nos muestra por aquí las variables. En primer caso, cuando hacemos imprint, nos devuelve 300, porque el inverso vale 300. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Ahora identifica que el siguiente número es 2, de hecho aquí nos pone, el resto debería ser 2, pero nos sale que el resto es 3. ¿Por qué? Porque no lo hemos quitado del medio. Por tanto, una cosa que sí que podemos hacer es recreación. Lo dividimos entre 10. Ok, vamos a probar de nuevo. Usando el debugger. 123. Vale. Obtenemos de nuevo el 300. Lo mostramos por pantalla. Y ahora le quitamos 10. Ahora esto es 12. Al hacer módulos de 10, obtenemos 2. Ahora esto sí lo podemos multiplicar por 20. Pero no lo sigue sumando. ¿Por qué? Porque iteración vale 3. Sigue valiendo 3. Iteración no lo estamos restando. Estamos igualando i a iteración, pero lo que estamos restando es iteración. Por tanto, una cosa que nos falta es iteración menos menos, para que nos vaya quitando las cifras. Una última prueba, que yo creo que esto ya debería estar. Y bueno, lo primero que nos muestra, como siempre, es 300, lo divide entre 10 y ahora resta 1. A nuestra iteración vale 2. Obtenemos el 2.
usamos un 20 y aquí nos sale 320. Ojo. Por último, itera una vez más, obtiene un 1, lo suma y nos muestra por pantalla 321, que si lo leemos al revés es 123. Por tanto, ya tenemos el número del usuario y el número invertido. Lo único que nos queda ya, obviamente, es verificar. Sí, el número de usuario, num usuario, es igual a inverso el número palíndromo. Vamos a retornar return true. En caso de que no se cumpla, significaría que no es un palíndromo. Podemos retornar aquí return false. Por tanto, de vuelta, esto podemos quitar ya. ¿Cómo funciona nuestro método? Hacemos una copia que sea igual al número de usuario. Si el número de usuario es 1123, perdón, lo que buscamos es 1000 más 100 más 20 más 3. Eso lo vamos a hacer gracias a las potencias. Luego vamos a usar recreación e iteración, que vamos a ir operando con ello, simplemente. Esto ya, como es tema de debug, podemos quitarlo. El SISO ya no nos sirve. Mientras recreación sea igual a null, recordad que recreación viene primero a 0. Vamos a hacer un módulo de 10 para obtener el primer dígito, en este caso 3. Y vamos a multiplicarlo por 10 elevado a una iteración, empezando por 0 para multiplicarlo por 1. E ir incrementando eso que dijimos, que necesitamos 3, luego 20, que es un 0, 100, que son 2 ceros, 1000, que son 3 ceros. Cuando terminemos todo esto, no solo vamos a obtener el mismo número que el usuario, sino que iteración nos va a mostrar el número de iteraciones o el número de dígitos que tiene el número. Dicho esto, sabemos cuántas veces tenemos que iterar. Por tanto, nos creamos una variable que vamos a suponer que va a ser el inverso, ¿vale? Está pensado para eso. Y vamos a iterar desde iteración, que ya sabemos cuánto vale, hasta que sea igual a 0, restando una unidad, para no crear un bucle infinito. Y vamos a hacer la operación completamente inversa. Primero sacamos el primer dígito, 3. Y ahora esta vamos a multiplicarlo por iteración menos 1. Para, si tiene 3 cifras, poder multiplicarlo por 100. Y bueno, lo mostramos por pantalla. Esto digo que esto es debug. Esto ya no nos sirve. Y bueno, pues recreación entre 10 para ir quitando 2 dígitos, iteración menos 1 para poder ir pasando de 300 a 20, de 20 a 1, y si tuviésemos, como ya digo, un 1123, pues obtener un 1 y esto sería un 3000 más 200 más 10 más 1. Por último, si el número es igual al inverso, significa que es palíndromo, porque se lee igual del derecho al revés. Y si no, pues no es palíndromo. Esto lo recogemos, ¿vale? En un booleano. Vamos a poner boolean palíndromo. Boolean aquí. Y ahora simplemente mostramos palíndromo. Por tanto, si introduzco 121, me debería salir true. Aquí no sale. 121 es true. Si sale 0, me sale que es true también. 7 sale que es true. ¿Por qué? Porque tiene una cifra. Pero ahora, si pongo 10, me debería salir false, porque 10 no es igual a 0, 1. Y por tanto, 1, 2, 3, 2, 0 tampoco, porque 12.320 no es lo mismo que 0, 2, 3, 2, 1. Este es el ejercicio como más complejo, más complicado, que yo es verdad que he tardado un poquito más, pero porque lo he estado explicando. Vale, llevo ya 44 minutos. Pero ya sabéis que, bueno, podéis ver que no es tan complicado. Aunque he de reconocer que en el examen tardé bastante más por el tema de no solo los nervios, tampoco diría que es los nervios, pero bueno, soy yo que me intento complicar la vida. Así que consejo que os puedo dar, no os compliquéis la vida. Primero haced que funcione
y luego ya si queréis optimizarlo, queréis agregarle cualquier cosa, poneros con ello. Pero primero que funcione, eso es lo primordial. Último ejercicio, cuadrado perfecto. Implementa un método que determine si un número entero no negativo es un cuadrado perfecto, sin usar math.squart. Nosotros hemos dicho que no vamos a usar math directamente. Es decir, existe un número k, tal cual que k por k es igual al número. Y esto devuelve también un booleano. Por tanto, scanner, new scanner, system.in, y esto pues lo importamos, java.util. La preguntamos al usuario. Siso introduce un número. Y n, bueno, int n va a ser igual a ese punto next int. Y vamos a llamar a nuestro método es cuadrado perfecto del n. Y esto vamos a guardar en un boolean perfecto. Así que vamos a declarar nuestro método cuadrado perfecto, que retorna un booleano. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, simplemente vamos a iterar. Es tan fácil como iterar desde 0 hasta el número n. Y viendo si esa iteración, haciendo su cuadrado, equivale a n. Es muy sencillo. El que no lo haya pillado con lo que he dicho, lo va a entender ahora súper rápido. Vamos a crear un bucle for que vaya desde int i igual a 0 hasta, bueno, mientras i sea menor que n. Y más. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a crear una variable entera. Va a ser posible perfecto. Bueno, posible cuadrado, mejor dicho. Vale. Y ahora posible cuadrado va a ser igual i por i. Tan sencillo como eso. I por i es i al cuadrado, es el cuadrado este. Y lo único que tenemos que verificar si posible cuadrado es igual a n. Si es, retornamos return true y me voy. Un break. Bueno, no me deja salirme, pero bueno. Retornamos true. Este return true lo que hace es que en el momento en el que sea verdad, se sale. No debería devolvernos ningún false. ¿Vale? Aún así vamos a hacer la prueba. Pero ya veis que no tiene ningún tipo de misterio. Ahora simplemente tenemos que hacer un siso de perfecto para que nos muestre el true o false. Y estaría terminado. Es que es una chorrada. Vamos a poner 1, false. Debería salirme true. 144, true. Y por ejemplo 145. O sea, bueno, aún así 145, false. Todo está bien salvo el 0, por ejemplo. El 1, por ejemplo. O sea, todo lo que sea un único dígito. Bueno, pues me saldría false. Pero realmente debería salir, pensándolo bien, debería salir un true. Porque si i es igual a 0, 0 por 0 es 0 y sería igual a 0. Si buscamos el número perfecto de 1, 1 por 1 es igual a 1. Por tanto, esto empieza por 0. 0 es igual a 0 por 0. Lo que no sé es por qué esto no debería saltar error. No debería saltarnos error, pero bueno. Vamos a usar un debugger, que para eso está. Vamos a introducir un 1. Esto tarda un poco,
A veces que se ve que no quiere funcionar. Esto no debería estar aquí, debería estar aquí. A ver si ahora quiere tirar. No quiere tirar. Voy a quitar esto de aquí. Sigue sin iterarme, tío. O sea, sigue sin meterse aquí. Run a... Control Alt Click. Vale, ahora ya sí. Vamos a meternos con F5 en el método. Vale, aquí podemos ver las variables de nuevo. N es igual a 1 y es igual a 0. Posible cuadrado debería ser igual a 0. Y esto no devuelve nada. Vale, y ahora nuestro i vale... ¡Uepa! Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos igualándolo a n. Puede ser eso el fallo que tenemos. Si nosotros, por ejemplo, ponemos 1, nos metemos dentro del método, esto empieza con 0 y luego vuelve a iterar. En este caso, i vale 1, posible cuadrado vale 1 y retorna un true. Y esto debería devolvernos un true. Si nosotros, por ejemplo, le ponemos un 0 y nos metemos dentro del método, esto debería iterar también un true. Así de sencillo es este ejercicio. 0 y 1 nos da true. Y el resto no funciona como debería funcionar. Este ha sido nuestro examen. Este ha sido el primer examen. No tiene tampoco mucho misterio. Como mucho, te compro el palíndromo. Pero creo que se entiende bien. Creo que tampoco es tan complicado, la verdad. Es bastante facilito. Así que, bueno, espero que haya molado. Y espero que apoyéis este vídeo. Ya que, bueno, he tenido que hacer el examen 2 veces. Uno en clase y otro aquí con vosotros explicándolo. Pero bueno, merece la pena porque si con eso consigo que aprendáis un poquito más, yo me siento satisfecho. Así que reventad el botón de me gusta si queréis más contenido de este tipo y si queréis que traigan más exámenes al canal. Yo soy Shadow y nos vemos la próxima.